Pues ya de regreso, jovencitos, para ver las respuestas correspondientes al día de hoy. Bueno, entonces decía que los puntos medios del rectángulo son las letras, por lo tanto, en la base, si el punto medio es I, del punto medio a la orilla mide 12.5, entonces en total mide 12.5 dos veces, sería 25. Y de alto, de la orilla al punto medio mide 6.5, por lo tanto, lo doble sería 13. Aquí está, aquí hay que poner los datos, para guiarnos. Entonces la base serían 25 metros y la altura sería 13 metros. Y de acuerdo a los ejemplos que ya vimos en la clase del martes, pues vemos que entonces multiplicaríamos, para encontrar el área, multiplicaríamos 25 metros por 13 metros. Hay que poner las unidades de preferencia para que no se nos olvide que al poner el resultado, tenemos que poner que, así como en el ejemplo del rectángulo rosa, eran cuadritos. Recuerda que la unidad de área era un cuadrito. Aquí la unidad de área pues es un metro. Por lo tanto, el resultado al multiplicar 25 por 13 nos da 325 metros cuadrados. ¿Sí? Y el perímetro ya sabemos que es el contorno. Por lo tanto, sería 25 por 2. Aquí hay que ponerlo de esta manera. 25 por 2 porque son dos medidas grandes más 13 por 2. Y siguiendo nuestra jerarquía de operaciones, ¿recuerdas la jerarquía de operaciones que antes de hacer la suma primero se hace la multiplicación? Entonces sería 25 por 2 nos da 50, más 13 por 2 nos da 26, para dar en total 76 metros de perímetro de ese rectángulo. Continuemos. En el siguiente, donde aparentemente los que se ven más son los círculos, estos círculos concéntricos, entonces nos dice que el radio del círculo pequeño mide 3U, 3 unidades. Fíjate bien, dice el radio del círculo pequeño mide 3 unidades, por eso dice 3U. Y el radio del círculo grande, 5 unidades. Aquí está. Entonces, tú dirás, ¿y eso para qué nos puede servir? Bueno, pues porque por la parte de atrás, fíjate cómo la base del rectángulo, de la mitad del rectángulo hacia el primer círculo son 3, pero luego más los otros dos, porque el radio al círculo grande es de 5, pues sería 5. 3 más 2 da 5. Entonces, pero es la mitad. Por lo tanto, si son 5 más 5, son 10. El rectángulo tiene 10 del lado largo o base, o llamado base, mide 10. Y aquí vamos a poner los datos para guiarnos. Base del rectángulo serían 10U o 10 unidades. Y de alto, bueno, recuerda que el radio puede ir girando en el círculo pequeño, por lo tanto sería el radio 3, pero ya el diámetro total, que es la altura del rectángulo, serían 6. Aquí está, altura del rectángulo, 6U o 6 unidades. Ahora sí, una vez que ya tenemos nuestros datos, vamos a calcular el área de acuerdo a lo que ya hicimos en los ejemplos de los días anteriores. Multiplicaríamos la medida de la base por la medida de la altura, sería 10U por 6U, 10 por 6, 60, y aquí no son cuadritos tampoco, ni son metros cuadrados, serían unidades al cuadrado. Por lo tanto, el perímetro, ahora con esas mismas unidades, con esas mismas medidas del rectángulo, serían 10, pero 2 veces. Por eso se pone perímetro es igual a 2 por 10 más 2 por 6, que nos daría al total 2 por 10, 20, más 2 por 6, 12. Hacemos la suma hasta el final, siguiendo la jerarquía de operaciones, para darnos 32 unidades. Terminamos con el siguiente rectángulo del inciso D, donde las medidas están representadas con letras, con literales. Entonces, la base o lado grande mide M y el lado alto o ancho mide N.
Pero si nosotros hacemos lo mismo que hicimos en el ejemplo de los cuadritos de color, del rectángulo de los cuadritos de color rosa, pues ya sabemos que no importa que no sepamos cantidad numérica, sino que simplemente lo indicamos. Si multiplicamos la base por la altura, pues aquí ya nada más multiplicamos m por n, que se puede expresar como mn, que era lo que venía ahí en Descubro Más, dice que se puede utilizar en vez de m por n o de a por b, pues se puede poner mn, que significa lo mismo, significa que también se están multiplicando. Vamos con el perímetro. Si ya sabemos que el perímetro es 2 veces la base, sería 2 por m más 2 por n, que es el ancho. Para quedarnos como al final, como perímetro es igual a 2m más 2n. Y así quedaría, porque como son letras diferentes, no se pueden sumar. Para poder sumar, bueno, ese tema ya lo veremos más adelante, tiene que ser la misma letra. Bueno, esas serían las respuestas correspondientes a hoy. Nos vemos el día de mañana. Hasta luego.